días a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Diario Agroempresario por haber cedido este espacio a Maizar para venir a exponer nuestras ideas. Bueno, como acá nos ha presentado, venimos a presentar hoy el motor del cambio. El año pasado, cuando hicimos nuestro congreso en el Golden Center en el mes de julio, veníamos de un cambio de gobierno reciente que venía a proponer un cambio y nosotros dijimos que el maíz y el sorgo y la cadena del maíz y el sorgo podrían ser una gran ayuda y un gran aporte a ese cambio, que iban a ser el motor del cambio. Así que bueno, vamos a ver un poco qué es lo que hicimos en estos tiempos para ayudar a ese cambio y qué es lo que nos falta hacer para que ese cambio se torne realidad. Bueno, acá vamos a ver un poco cómo creció el área de maíz el último año. Si vemos acá, en el año 2016-2017, en esta campaña, vemos un aumento de área que pasó de 3.850.000 hectáreas a 5.100.000 hectáreas, un aumento de casi 1.200.000 hectáreas en la última campaña. Esto se da producto básicamente de dos medidas tomadas, que fue la eliminación de las retenciones y la apertura de los mercados. Solo con esas dos medidas vemos que toda la cadena del maíz reaccionó, sobre todo la producción, con una producción de 1.200.000 hectáreas más alta que la que veníamos teniendo. Además, vemos que el ingeniero Pablo Adriani publicó la semana pasada en La Nación un artículo que se llamaba 2018, el boom del maíz, pronosticando que, dada la relación de precios maíz-soja para la campaña que sigue, el área seguiría creciendo, alcanzaría las 6 millones de hectáreas de maíz para la campaña 2017-2018 y una producción de casi 50 millones de toneladas. La verdad, un crecimiento exponencial, solo que vemos con dos medidas tomadas, como fueron, repito, la eliminación de las retenciones y la apertura de mercados, medidas que veníamos pidiendo hace muchos años desde la cadena, y ahora podemos constatar que realmente surtieron un efecto exponencial. A esta superficie, además, tenemos que agregarle 1 millón de hectáreas de maíz que existen, pero que no entran al circuito comercial, que son las que se utilizan en chacra como silaje y que totalizarían unas 6.100.000 hectáreas de maíz para la campaña 2016-2017. La Fundación Producir Conservando presentó también la semana pasada un estudio de perspectivas de aumento de área y de producción granaria hacia la campaña, hacia el año 2027, y también pronosticó que el maíz es el cultivo que mayor aumento de área iba a tener en los próximos años, desde acá hacia el 2027. En este gráfico podemos observar cómo este aumento de área nos llevó a una relación de maíz versus soja en el país mucho más sustentable. Hoy está en una relación de 3,8 a favor de la soja respecto del maíz, pero ha llegado en estos últimos años a ser de 5,6 a favor de la soja, una relación de área totalmente insostenible, un sistema de productivo totalmente insostenible. Hoy, con este aumento del área del maíz, estamos un poquito más cerca y se estima que en los próximos años vayamos hacia una relación de área mucho más sostenible para el país. En este gráfico podemos observar hacia dónde fue que ha crecido el área de maíz, dónde es que se ha expandido ese 1.200.000 hectáreas adicionales que tenemos de maíz. Se han expandido 140.000 hectáreas hacia el NEA, principalmente las provincias del Chaco y Santiago del Estero, 80.000 hectáreas en el NOA, norte de Córdoba, sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe. Vemos un crecimiento en toda la superficie maicera de la Argentina. Acá podemos ver cómo en volumen producido, ya con casi 40 millones de toneladas de maíz y 52.000, casi 53.000 millones de toneladas de soja, esta campaña estamos en volúmenes mucho más cercanos a lo que era hace unos pocos años,
con todo lo que significa el movimiento de camiones, de fletes y de generación de empleo para el país, este volumen de maíz. Bueno, en cuanto al comercio internacional de maíz, porque uno de los temas es, bueno, ¿qué vamos a hacer con tanto maíz? Ya que en la Argentina no tenemos capacidad para procesar todo este maíz, tenemos un mercado internacional que casi se ha duplicado en los últimos 15 años, pasando de 75 millones de toneladas a más de 150 millones de toneladas en la última campaña, producto de una gran demanda de maíz que existe por parte de otros países para su transformación en carnes principalmente, para su transformación en otros productos derivados de la molienda húmeda, almidones, fructosas. La molienda húmeda está creciendo mucho, sobre todo en Asia, y la elaboración de carnes, también la transformación de carnes, ahora vamos a ver, también crece en todo el mundo. Esa gran demanda motivó un aumento del comercio internacional de maíz que se ha duplicado en los últimos años. Elegimos también así algunos productos de la cadena del maíz, derivados del maíz, para ver cómo evoluciona su comercio internacional. Vemos las tres carnes que el comercio ha pasado de carne vacuna, de carne aviar y de carne porcina. El comercio de carne aviar se ha más que duplicado, casi triplicado en los últimos 15 años. El comercio de carne vacuna y de carne porcina se han duplicado en los últimos años y otros productos lácteos como la leche en polvo o el queso también se han duplicado en los últimos años. Esto muestra que hay un mercado altamente demandante de los productos derivados de la cadena del maíz y que la cadena tiene una gran oportunidad para agregar valor a su producción de maíz y salir al mercado, un mercado altamente demandante y que viene en un crecimiento exponencial en los últimos años y que se prevé va a seguir creciendo. ¿Quién compite en el mundo actual? Acá pusimos maíz de Argentina, de Cargill versus maíz de Brasil, de la misma empresa, Toyota Hilux Argentina versus Toyota Hilux Indonesia, etcétera, etcétera. Entonces nos preguntamos, ¿compiten los países como competían hace muchos años, donde entre los gobiernos se arreglaba, yo te mando cierto producto, vos me mandás otro? ¿Compiten las empresas? Vemos que las empresas son las mismas. Cargill Argentina, Cargill Brasil, Toyota Argentina, Toyota Indonesia. No son las empresas las que compiten. Compiten los productos también son los mismos. Tenemos una Toyota Hilux hecha en Argentina, una Toyota hecha en Indonesia, es la misma camioneta, compiten entre sí los productos, son los mismos productos. Lo que compiten son las cadenas de valor. Es decir que ningún producto puede ingresar al mercado si no es parte de una cadena de valor competitiva. Vemos en el mundo un concepto que viene surgiendo en los últimos años el de cadenas globales de valor. En el comercio internacional, hace años iba materias primas, volvía a productos terminados, era un comercio o de materias primas o de productos terminados. Hoy en el mundo el 80% del comercio es de productos intermedios, de productos que se hacen en cierto país, pero sus componentes se hacen en distintos países, son productos intermedios que generan cadenas globales de valor. Si bien en el mundo el 80% del comercio es de esos productos intermedios, en Argentina hoy estamos solamente en un 30% y tenemos muchísimo para crecer, para insertarnos en esas cadenas globales de valor que nos dan competitividad. Bueno, acá vamos a ver un poco, hablando de cadenas de valor, cómo está compuesta la cadena de valor del maíz y del sorgo, nucleada en Maizar. Acá podemos ver los 5 eslabones que componen la cadena de valor del maíz y del sorgo, que son ciencia y tecnología, la provisión de insumos, la producción agropecuaria, el comercio y la exportación y la industria. También tenemos el consumidor final, que el consumidor final puede ser cualquiera de ustedes que va a un supermercado y compra un bife o una leche
o cualquier producto derivado de la cadena del maíz, o el consumidor final también puede ser cualquiera de los eslabones intermedios de esta cadena que compra un insumo para llevar adelante un determinado proceso productivo. En el eslabón de ciencia y tecnologías tenemos distintos universidades que participan, centros de investigación, proveedores de insumos, semillas, agroquímicos, fertilizantes, la producción agropecuaria, con productores agropecuarios independientes o asociaciones de productores como ACREA o APRESID. En el comercio o exportación están las bolsas, están empresas exportadores, los acopios. Y las industrias, el maíz tiene una industrialización muy grande, que comprende los 3 tipos de carne vacuna, porcina y aviar, las moliendas húmedas y la molienda seca, los biocombustibles como el bioetanol o el biogás, y ahora la nueva industria de los biomateriales. Bueno, vemos que la cadena genera una gran cantidad de productos como maíz común, maíz flint, maíz pisingallo, maíces andinos, maíces de alto valor, sorgo, carne vacuna, carne aviar, carne de cerdo, productos lácteos, huevos, harinas, grits, copos de maíz, fructosas, almidones, semillas híbridas, líneas parentales, agroquímicos, maquinaria, tecnología industrial, silaje, etanol, biogás, biomasa o biomateriales. Una gran cantidad de productos que pueden seguir distintos caminos para el mercado interno o para el mercado internacional. Bueno, cuando se fundó Maizar en el año 2004, hace 13 años, lo que se pretendía era coordinar todos estos eslabones y crear una cadena de valor competitiva. Pasaba que estos eslabones no se conocían mucho entre sí, o a lo sumo conocían al del eslabón siguiente, es decir, los científicos y tecnológicos conocían a los proveedores de insumos a los productores agropecuarios, pero no había conocimiento de las personas entre sí de los distintos eslabones. Entonces lo que se trató es de juntar a todos los eslabones con el convencimiento de que esta cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, porque, es decir, si somos débiles en insumos, la producción va a producir menos, el productor va a tener menos producción, el exportador va a tener menos para exportar, la industria va a tener menos maíz para poder comprar, para transformar, por lo tanto lo va a tener más caro, y así sucesivamente. Toda la cadena se corta por el eslabón más débil, o es tan fuerte también como su eslabón más fuerte. Bueno, la cadena también se relaciona con el gobierno. Es fundamental que el gobierno conozca las metas de crecimiento que tiene la cadena del maíz para poder construir en conjunto los caminos que lleven a la creación de valor en esta cadena. También con empresas de servicios e infraestructura, para que los servicios estén siempre disponibles y creciendo, con otras instituciones y con la comunidad y la opinión pública, formando opinión pública a través de la prensa, porque finalmente la comunidad es la que debe conocer el valor que genera la cadena del maíz y del sorgo, porque ellos finalmente son los que votan y ellos finalmente son los que van a un supermercado a comprar un determinado producto. Bueno, vamos a hablar un poco del desarrollo de las economías regionales, que tiene que ver esto con el agregado de valor, justamente el agregado de valor a los productos, al maíz y al sorgo, que es un poco a lo que nos invita este seminario con su lema Supermercado del Mundo, de pasar de ser un país exportador de materias primas y de productos primarios a ser, o de mal llamados productos primarios, porque estos productos mal llamados productos primarios tienen una gran cantidad de tecnología adentro. Vamos a ver de qué manera esta cadena les puede agregar valor y los desafíos que tenemos por delante para seguir agregando valor y transformarnos realmente en el supermercado del mundo.
Las carnes, primero el maíz. Los mayores consumidores de maíz en el país son las carnes, la carne vacuna, porcina y aviar. La carne vacuna tiene una oportunidad gigante de crecimiento en el país, de la mano del maíz, viene creciendo, se le abrieron muchos mercados ahora, viene de un mal momento, habiendo perdido 13 millones de cabezas, pero ahora está retomando el ritmo de crecimiento. Lo mismo pasa con el sector porcino. El sector porcino creció mucho en los últimos 4 o 5 años. Si bien Argentina todavía sigue importando carne de cerdo, porque producto de que el consumo también creció mucho, el sector porcino viene creciendo y todavía tiene un potencial grandemente para crecer. La industria aviar lo mismo. La producción de pollos venía creciendo exponencialmente en los últimos años. Sin embargo, en los últimos 3 tuvo una caída por la pérdida del mercado venezolano de pollo, que era su principal mercado, pero ahora está retomando nuevamente la senda de crecimiento y vemos una industria aviar que viene creciendo en los últimos 2 o 3 años. La lechería es un sector que viene con algunos problemas. La producción lechera está estancada en el país hace varios años, pero también es un sector sobre el que hay que trabajar, sobre los problemas que tiene, porque tiene un potencial de crecimiento enorme. Ya lo vimos en el gráfico anterior, donde mostrábamos el comercio internacional de los productos lácteos, cómo vienen creciendo y el potencial que le ofrecen a la lechería argentina. Las moliendas húmedas y secas. La molienda húmeda es un sector muy gran consumidor de maíz, digamos, que no crece demasiado, pero sí es muy importante en el país. La molienda seca es una industria que tiene bastantes problemas. Hoy tiene un 50% de capacidad ociosa en el país. Tiene algunos problemas por pérdida de mercados internacionales, producto de las malas políticas del gobierno anterior. Ha perdido muchos mercados internacionales que hoy le cuesta recuperar. Tiene algunos otros problemas como la informalidad del sector y algunos otros temas que resolver. La polenta, que es el principal producto del sector de la molienda seca, el consumo de polenta en Argentina cayó mucho también. Es un sector que tiene algunos problemas, pero que hay que trabajar fuertemente para recuperarlos. Las bioenergías, como el bioetanol y el biogás. Las bioenergías, el bioetanol ha crecido mucho en el país en estos últimos años. Ya tenemos 5 plantas funcionando, produciendo bioetanol, que consumen 1.200.000 toneladas de maíz anuales. Respecto del bioetanol, hoy todas las naftas en Argentina están cortadas al 12% con bioetanol y se está trabajando fuertemente con el secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, para aumentar ese porcentaje de corte y llevarlo a un 27%, como es el caso de Brasil, y tratar de copiar el modelo brasilero, que es un país con mucha experiencia en el tema de bioetanol, ya viene hace muchos años con esto, y tiene un modelo donde todas las naftas del país están cortadas a un 27,5% con bioetanol, y además tiene un mercado de etanol hidratado puro, que también es muy fuerte en el país. En Brasil ya casi toda la flota automotriz es flex fuel, es decir, que puede andar invariablemente con etanol o con nafta. Y bueno, la idea es en los próximos años y en el futuro cercano ir llegando a un modelo como el brasilero. La industria de bioetanol hoy está consumiendo 1.200.000 toneladas de maíz. Hay muchos proyectos de plantas para instalar y bueno, todavía puede seguir creciendo mucho. El biogás también, respecto del biogás, también tiene un gran potencial, tanto para la generación de electricidad como para la generación de gas. Con este biogás que se podría obtener a partir del maíz transformado, se podría suplantar gran parte del maíz importado de Bolivia. Según nuestros cálculos,
con 1 millón de hectáreas de maíz se podría sustituir todo el gas importado durante un año. En los últimos días se han anunciado importantes inversiones en biogás de algunas empresas del exterior. Y bueno, es una industria que recién está empezando, pero que tiene un potencial gigante para desarrollarse. Otra industria con un gran potencial son los biomateriales. Los biomateriales son una de las industrias de más avanzada tecnología que hay en el mundo. Respecto de los biomateriales, recientemente hicimos un trabajo de investigación con la provincia de Santa Fe para el desarrollo de distintas industrias de biomateriales en la provincia de Santa Fe. Ya podemos ver algunos ya algunas empresas que están funcionando en Argentina y produciendo biomateriales para sustituir las bolsas de supermercados y otros tantos productos que se están haciendo. Por eso hemos hecho ese proyecto con Santa Fe para tratar de identificar a todos los actores de esta nueva industria y poder ayudar a su desarrollo. Otro tema importante para el desarrollo de la cadena del maíz es el desarrollo de nuevas áreas bajo riego. El país tiene un gran potencial para expandir su área de maíz de la mano del riego. En el día de ayer el ingeniero Diego Heinrich mostró un proyecto muy interesante para llevar el maíz a la provincia de Neuquén y desarrollar la ganadería de la mano del maíz. Así hay muchas áreas y muchas zonas en el país donde el maíz podría llegar de la mano del riego. Bueno, ya vimos lo que son todas las oportunidades que tenemos para el desarrollo de esta gran cadena, pero vamos a hablar ahora un poco de los desafíos y de los problemas que tenemos por delante para que esto suceda. El primero es el costo de los fletes. Tenemos que reducir urgentemente el costo de los fletes. Acá vemos un trabajo que presentó en el Congreso Maizar el licenciado Julio Calzada de la Bolsa de Comercio de Rosario, que nos muestra que el costo de los fletes en Argentina es un 130% más caro que en Estados Unidos y un 60% más caro que en Brasil. Eso es el costo de los fletes camioneros. Urgente reducir el costo de los fletes en Argentina, que bueno, respecto de otros países productores, hoy es carísimo. Otro tema es la adecuación de la Ley 27.191 para el uso y generación de energías renovables a partir de nuestras materias primas. Fundamental para poder producir electricidad a partir de maíz y de otras materias primas agropecuarias. Otro problema sobre el que hay que trabajar es para disminuir la carga impositiva. Ahí vemos un titular de La Nación de no hace mucho tiempo. La Argentina tiene hoy la mayor presión tributaria de su historia. Ayer el contador Santiago Sáenz Valiente mostró los números de lo fuerte que es la presión impositiva para este sector, a veces rozando la inconstitucionalidad de este sistema tributario. Y bueno, tenemos que trabajar fuertemente sobre distintos mecanismos que reduzcan un poco la presión impositiva sobre los distintos sectores de la cadena del maíz. Otro de los temas muy importantes es la infraestructura en puertos, camiones, rutas y sistemas de transporte. Aquí vemos un trabajo que presentó la semana pasada la Fundación Producir Conservando, que muestra el estado de las rutas en Argentina, según una encuesta realizada sobre 1.200 casos. Vemos el estado de los caminos de tierra y de las rutas nacionales y provinciales. Hicieron una encuesta donde 1 es muy bueno y 5 es muy malo. El estado de los caminos de tierra es 3,89, dio un resultado de 3,89, casi 4, es decir, casi muy malo. Y el de las rutas nacionales y provinciales, 3,67,
también muy malo. Por lo tanto, urge trabajar sobre estos temas de largo plazo, como son la modernización de los caminos y rutas de nuestro país. Por debajo también podemos ver un poco cómo ha caído la utilización del tren. Vemos en los distintos países cómo, por ejemplo, en Argentina, el 84% de nuestra producción se transporta por camión, mientras que solo un 10% de la producción se transporta por trenes y solo un 6% a través de barcazas. Si vamos a lo que sucede en Estados Unidos, vemos que en Estados Unidos un 61% de la producción se transporta a través de barcazas, un 23% en tren y un 16% en camión. Esto muestra no solo que todavía tenemos mucho para avanzar en lo que es el transporte en tren o en barcazas, que es más barato aún, sino que no solo ellos transportan solo un 16% en camión, que es el transporte más ineficiente de todos, respecto de nuestro 84%, sino que además ese 16% que ellos transportan en camión, lo transportan a la mitad del precio que se transporta en Argentina. Este alto precio de los fletes, lamentablemente, deja al maíz fuera de la mitad del mapa argentino. El transporte a puertos, hoy es más caro llevar un maíz desde Santiago del Estero hasta el puerto de Rosario que llevarlo desde Rosario a China, y bastante más caro. Y eso es una cosa absolutamente ilógica y sobre la que debemos trabajar en forma urgente. Si bien son proyectos de largo plazo, en algún momento tenemos que empezar a trabajar sobre ellos, porque si no, no vamos a poder alcanzar nunca el aumento de producción que estamos previendo. Estamos trabajando fuertemente desde Maizal, la Alianza Internacional de Maíz, que es una alianza que formamos con las asociaciones de maíz de los Estados Unidos y Brasil, el US Grain Council, que es una de las instituciones privadas agropecuarias más grandes del mundo, si no la más grande, y la National Corn Growers Association, que es la Asociación de Maíz de Estados Unidos, y Abramilio, que es la Asociación de Maíz de Brasil. Junto con ellos estamos trabajando fuertemente en temas relativos a la biotecnología y a la regulación de productos biotecnológicos en el resto del mundo. También hicimos un trabajo para la medición de la huella de carbono, según la metodología del IPCC, con la cual se estaban haciendo los inventarios de emisiones de los productos derivados de la cadena del maíz. Los productos emitían una determinada cantidad. Luego hicimos este trabajo junto con la CAF y Sustentable SRL, la Universidad de Buenos Aires, participaron varias instituciones de este trabajo donde se midieron las emisiones reales de 4 productos que fueron maíz común, maíz flint, almidón y bioetanol, y se llegó a la conclusión de que los sistemas de producción más eficientes que tiene la Argentina generan productos con menor cantidad de emisiones que las que resultaban de la metodología del IPCC. Otro tema sobre el que hay que trabajar es sobre la imagen pública de la producción agropecuaria y el gran activismo que hay en contra del sector. En este sentido se está trabajando con la Alianza por la Ciencia. Por este motivo trajimos en los últimos años a Marc Lainas y a José Mulet, 2 expertos en producción de alimentos, quienes mostraron que la producción de alimentos en Argentina hoy es totalmente segura, en Argentina y en el mundo, y que toda esta campaña en contra, sin sustento científico, debe ser erradicada cuanto antes. Y el último tema que dejamos es el de acceso a los mercados. También hay que trabajar fuertemente junto sector público y sector privado, junto a la Cancillería, la Fundación Exportar, la Dirección de Mercados Agroalimentarios, para la conquista de los mercados en el mundo, para mantener los que tenemos
y para ir a conquistar nuevos mercados. No es fácil, como vimos, los mercados están los compradores, pero esos compradores hay que ganarlos, hay que mantenerlos, las negociaciones son difíciles y es necesario estar presente en todas las ferias y estar presente en todas las negociaciones si queremos realmente ser el supermercado del mundo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.